Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor le dio lástima, y le dijo: «No llores». Se acercó al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon, y dijo: «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos daban gloria a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. «114 veces aparece en la Sagrada Biblia la palabra levántate, que indica fuerza, coraje, ánimo, fe, avanzar, despertar, esperanza, resucitar. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 7 de San Lucas, aparece claramente la palabra levántate como una fuerza resucitadora que saca del abismo de la muerte. Hoy reconocemos grandes signos del hombre caído. Un primer signo es el hombre caído por su pecado, un pecado que lo aliena y lo esclaviza y no le permite ser libre, el pecado que ofusca y oscurece su conciencia, el pecado que genera tristeza y melancolía en su alma, el pecado que nos separa y nos divide de los demás. Es una experiencia profundamente universal y la gente de manera espontánea dice: «Padre, yo vengo a confesarme porque he caído». En el fondo nos sentimos caídos y el pecado que esclaviza, que oscurece la conciencia, que entristece y que divide, es una expresión clara de la caída espiritual del hombre. Pero hay un segundo aspecto por el que nos caemos los seres humanos, cuando hay dificultades, sufrimientos intensos, problemas que nos desmoralizan, enfermedades que disminuyen y desgastan la calidad de nuestra vida, abatimiento por las deudas, por el desempleo, por las luchas económicas de cada día, sufrimiento por las rupturas o incapacidades para cambiar a otra persona con la cual convivimos. Es una realidad, los sufrimientos de la vida nos escandalizan y nos hacen sentirnos caídos. Pero habría un tercer aspecto que lleva a que el hombre se sienta caído, y es el vacío de Dios. Cuando sentimos que nuestra fe es muy débil o nula, lo que hace que experimentemos ausencia de Dios. Cuando nos falta ánimo y esperanza, cuando hay un sinsentido grande de la vida que agota rápidamente en lo material, en lo efímero, y el sentido de la vida entonces se pierde. Cuando no hay sabiduría para dirigir la propia vida, la relación de pareja en el matrimonio o la vida del hogar. De alguna manera, cuando falta Dios, nos sentimos caídos porque somos incapaces de resolvernos como seres humanos en el sentido profundo de nuestra vida. Pero habría un cuarto aspecto de lo que son las caídas del hombre. Nos sentimos caídos por el avance del mal en el mundo. Cuando prendemos un noticiero de televisión y miramos el hambre, la injusticia, el desempleo, la violencia, la guerra, cómo las intrigas, la cizaña, la corrupción gana terreno, nos sentimos como caídos, abatidos por el empuje, el avance del mal. En un quinto aspecto podríamos decir que el hombre se siente caído por experiencias de desamor, la soledad, la incapacidad para la convivencia, el desamor bajo cualquier aspecto, ingratitud, traición, engaño, el no sentir comprensión ni tolerancia en esa relación matrimonial o de familia, cómo esa crisis afectiva nos hace sentirnos caídos, vacíos, desgarrados interiormente. En un sexto y aspecto final, decimos que el hombre se siente caído por el peso de la muerte, que desarraiga sin respeto alguno las personas y los seres que más queremos.
Pero frente a estas realidades de sentirnos caídos, 1, por el pecado, 2, por los sufrimientos, 3, por el vacío de Dios, 4, por el avance del mal, 5, por el desamor y la soledad, 6, por el peso de la muerte, hoy Jesús solo tiene palabras de resurrección. De esos 114 aspectos o citas bíblicas donde se dice levántate a lo largo del texto sagrado, encontramos en el Nuevo Testamento palabras muy consoladoras. La primera: somos llamados, somos exhortados por Jesús a levantarnos de nuestras parálisis. Marcos 2:11, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. No nos podemos dejar paralizar por el miedo, por las angustias. Recordemos que mucho análisis crea parálisis en una situación que debemos de resolver. Pero también somos levantados de nuestras cegueras. Marcos 10:49, cuando le dice, levántate, hablando al ciego, ten confianza que el Maestro te llama. Y nos va a dar precisamente la luz en el corazón, la luz en los ojos. Somos también levantados de nuestra vida de mendigos. Hechos de los Apóstoles 3:6, cuando Jesús, hablando en el corazón de Pedro, dice, no tengo oro ni plata, pero el nombre de Cristo, le dice al mendigo sentado en la puerta del templo, el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Es en el fondo una invitación a dejar nuestras mendicidades, nuestra vida de pordiosero, nuestra vida de estar como parásitos de los demás, el ser simplemente no protagonistas de la vida, sino sencillos espectadores que dejamos pasar la historia personal. También en otro aspecto somos levantados de nuestras cárceles. En Hechos de los Apóstoles 11:7, a Pedro le dice el ángel, levántate pronto, sal de esta cárcel, y las cadenas se rompieron, nos dirá el texto bíblico. Por su parte, en Hechos de los Apóstoles 9:6, se nos invita a ser levantados a un destino nuevo, a una vida nueva. Precisamente en el pasaje de la conversión del apóstol Pablo, encontramos como Jesús le habla y le dice, levántate Saulo, ve a la ciudad de Damasco, allí encontrará un nuevo rumbo, ya no será más Saulo el perseguidor, el apóstata, sino Pablo el anunciador, el apóstol de Jesucristo. Por su parte, en Lucas 17:19, encontramos cómo ese levantarse es por la fe, una fe que es capaz de sanarnos. En efecto, al leproso le dirá Jesús, levántate, tu fe te ha salvado. Y finalmente, en el Evangelio de hoy, Lucas 7:14, somos levantados de la muerte. Joven, a ti te lo digo, levántate, hablando del muerto que llevaban en el sepelio al cementerio en el pequeño pueblo de Naín, hijo único de una mujer viuda. Jesús nos quiere resucitar de nuestras muertes interiores. Jesús nos quiere sanar de nuestras enfermedades. Jesús nos quiere dar una nueva vida, un nuevo Damasco, como el apóstol Pablo. Jesús nos quiere liberar de nuestras cárceles interiores, de adicciones, de vicios, de miedos. Jesús nos quiere sacar de la vida de mendigos y descubrir que estamos llamados a ser protagonistas de nuestra propia historia. Jesús nos quiere sanar de nuestras cegueras y nos invita a pedirle y a clamarle a Él que yo pueda ver. Jesús nos invita a ser curados de nuestras parálisis interiores, tomando nuestra camilla y echando a andar. ¡Qué verbo tan bello! Levántate en su forma sustantivada. Hoy el Señor, frente a tus miedos, frente a tus angustias, frente a tus enfermedades, frente a tus bloqueos internos, el Señor te convoca. Levántate, levántate, levántate. La vida del cristiano es otra cosa, es otra narrativa, es otra historia. Y hoy se nos invita a ser hombres nuevos por la fuerza resucitadora de la palabra de Jesús, que más allá de nuestros miedos y caídas nos dice, levántate, que yo estoy contigo. Amén.
Oh pastor de Israel, mi guardián, mi protector, me sostienes con tu diestra, oh guerrero vencedor. Ven y quédate a mi lado, pon tu mano sobre mí, porque estoy muy mal herido, solo tú me haces vivir. Levántame, abrázame, tengo herido el corazón, impúlsame, renuévame, porque tú eres el amor, Señor. Jesucristo, eres mi vida, yo sin ti no puedo ver, mi refugio es tu ternura, mi defensa es tu poder. Me reclino en tu costado, pues me miras con amor. Oh Señor, eres mi todo, mi refugio en el dolor. Levántame, abrázame, tengo herido el corazón, impúlsame, renuévame, porque tú eres el amor. Levántame, abrázame, tengo herido el corazón, impúlsame, renuévame, porque tú eres el amor. De manera espontánea, dice: Padre, yo vengo a confesarme porque he caído. En el fondo nos sentimos caídos, y el pecado que esclaviza, que oscurece la conciencia, que entristece y que divide, es una expresión clara de la caída espiritual del hombre. Pero hay un segundo aspecto por el que nos caemos los seres humanos: cuando hay dificultades, sufrimientos intensos, problemas que nos desmoralizan, enfermedades que disminuyen y desgastan la calidad de nuestra vida, abatimiento por las deudas, por el desempleo, por las luchas económicas de cada día, sufrimiento por las rupturas o incapacidades para cambiar a otra persona con la cual convivimos. Es una realidad, los sufrimientos de la vida nos escandalizan y nos hacen sentirnos caídos. Pero habría un tercer aspecto que lleva a que el hombre se sienta caído, y es el vacío de Dios. Cuando sentimos que nuestra fe es muy débil o nula, lo que hace que experimentemos ausencia de Dios, cuando nos falta ánimo y esperanza, cuando hay un sinsentido grande de la vida que agota rápidamente en lo material, en lo efímero, y el sentido de la vida entonces se pierde, cuando no hay sabiduría para dirigir la propia vida, la relación de pareja en el matrimonio o la vida del hogar. De alguna manera, cuando falta Dios, nos sentimos caídos porque somos incapaces de resolvernos como seres humanos en el sentido profundo de nuestra vida. Pero habría un cuarto aspecto de lo que son las caídas del hombre. Nos sentimos caídos por el avance del mal en el mundo. Cuando prendemos un noticiero de televisión y miramos el hambre, la injusticia, el desempleo, la violencia, la guerra,
cómo las intrigas, la cizaña, la corrupción gana terreno, nos sentimos como caídos, abatidos por el empuje, el avance del mal. En un quinto aspecto podríamos decir que el hombre se siente caído por experiencias de desamor, la soledad, la incapacidad para la convivencia, el desamor bajo cualquier aspecto, ingratitud, traición, engaño, el no sentir comprensión. Hechos de los Apóstoles 11:7, a Pedro le dice el ángel: levántate pronto, sal de esta cárcel, y las cadenas se rompieron, nos dirá el texto bíblico. Por su parte, en Hechos de los Apóstoles 9:6, se nos invita a ser levantados a un destino nuevo, a una vida nueva. Precisamente en el pasaje de la conversión del apóstol Pablo, encontramos cómo Jesús le habla y le dice: levántate, Saulo, ve a la ciudad de Damasco, allí encontrará un nuevo rumbo. Ya no será más Saulo el perseguidor, el apóstata, sino Pablo el anunciador, el apóstol de Jesucristo. Por su parte, en Lucas 17:19 encontramos cómo ese levantarse es por la fe, una fe que es capaz de sanarnos. En efecto, al leproso le dirá Jesús: levántate, tu fe te ha salvado. Y finalmente, en el Evangelio de hoy, Lucas 7:14, somos levantados de la muerte. Joven, a ti te lo digo, levántate, hablando del muerto que llevaban en el sepelio al cementerio en el pequeño pueblo de Naín, hijo único de una mujer viuda. Jesús nos quiere resucitar de nuestras muertes interiores. Jesús nos quiere sanar de nuestras enfermedades. Jesús nos quiere dar una nueva vida, un nuevo Damasco, como el apóstol Pablo. Jesús nos quiere liberar de nuestras cárceles interiores, de adicciones, de vicios, de miedos. Jesús nos quiere sacar de la vida de mendigos y descubrir que estamos llamados a ser protagonistas de nuestra propia historia. Jesús nos quiere sanar de nuestras cegueras y nos invita a pedirle y a clamarle a Él que yo pueda ver. Jesús nos invita a ser curados de nuestras parálisis interiores, tomando nuestra camilla y echando a andar. ¡Qué verbo tan bello! Levántate en su forma sustantivada. Hoy el Señor, frente a tus miedos, frente a tus angustias, frente a tus enfermedades, frente a tus bloqueos internos, el Señor te convoca: levántate, levántate, levántate. La vida del cristiano es... Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor le dio lástima y le dijo: no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban se pararon, y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 114 veces aparece en la Sagrada Biblia la palabra levántate, que indica fuerza, coraje, ánimo, fe, avanzar, despertar, esperanza, resucitar. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 7 de San Lucas, aparece claramente la palabra levántate como una fuerza resucitadora que saca del abismo de la muerte. Hoy reconocemos grandes signos del hombre caído. Un primer signo es el hombre caído por su pecado, un pecado que lo aliena y lo esclaviza y no le permite ser libre, el pecado que ofusca y oscurece su conciencia, el pecado que genera tristeza y melancolía en su alma, el pecado que nos separa y nos divide de los demás. Es una experiencia profundamente universal
y la gente con intolerancia en esa relación matrimonial o de familia, cómo esa crisis afectiva nos hace sentirnos caídos, vacíos, desgarrados interiormente. En un sexto y aspecto final, decimos que el hombre se siente caído por el peso de la muerte, que desarraiga sin respeto alguno las personas y los seres que más queremos. Pero frente a estas realidades de sentirnos caídos, 1, por el pecado, 2, por los sufrimientos, 3, por el vacío de Dios, 4, por el avance del mal, 5, por el desamor y la soledad, 6, por el peso de la muerte, hoy Jesús solo tiene palabras de resurrección. De esos 114 aspectos o citas bíblicas donde se dice levántate a lo largo del texto sagrado, encontramos en el Nuevo Testamento palabras muy consoladoras. La primera: somos llamados, somos exhortados por Jesús a levantarnos de nuestras parálisis. Marcos 2:11, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. No nos podemos dejar paralizar por el miedo, por las angustias. Recordemos que mucho análisis crea parálisis en una situación que debemos de resolver. Pero también somos levantados de nuestras cegueras. Marcos 10:49, cuando le dice, levántate, hablando al ciego, ten confianza que el Maestro te llama. Y nos va a dar precisamente la luz en el corazón, la luz en los ojos. Somos también levantados de nuestra vida de mendigos. Hechos de los Apóstoles 3:6, cuando Jesús, hablando en el corazón de Pedro, dice, no tengo oro ni plata, pero el nombre de Cristo, le dice al mendigo sentado en la puerta del templo, el nombre de Jesucristo, levántate y camina, es en el fondo una invitación a dejar nuestras mendicidades, nuestra vida de pordiosero, nuestra vida de estar como parásitos de los demás, el ser simplemente no protagonistas de la vida, sino sencillos espectadores que dejamos pasar la historia personal. También en otro aspecto somos levantados de nuestras cárceles. Es otra cosa, es otra narrativa, es otra historia. Y hoy se nos invita a ser hombres nuevos por la fuerza resucitadora de la palabra de Jesús, que más allá de nuestros miedos y caídas nos dice, levántate, que yo estoy contigo. Amén. Oh pastor de Israel, mi guardián, mi protector, me sostienes con tu diestra, oh guerrero vencedor. Ven y quédate a mi lado, pon tu mano sobre mí, porque estoy muy mal herido, solo tú me haces vivir. Levántame, abrázame, tengo herido el corazón, impúlsame, renuévame, porque tú eres el amor, Señor. Jesucristo, eres mi vida.